Hola, buenas tardes Hola a Ángel. todos. ¿Qué tal, chicos y chicas? Pues, Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. pues bueno, estamos aquí. Chema Bailén nos va a contar unas cosas interesantes sobre cómo invertir en inmobiliaria. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción del proyecto de coaching y mentoring, que finalmente tendrá el nombre de Rotamentory, rotamentory.org. Así que voy a compartir pantalla y os enseño el vídeo que tengo aquí. José y Luis están trabajando juntos en un proyecto de Rotaract. Están atascados, no saben cómo ejecutar una campaña de marketing efectiva. Luis tiene la solución. La plataforma global rotamentory.org. Luis se conecta a la plataforma y busca expertos en marketing. Encuentra a María y le pide una sesión online. María acepta su petición y deciden quedar el jueves a las 6. Durante la sesión, ella les explica lo que necesitan saber y hacer en base a su experiencia. José y Luis ejecutan la estrategia marcada por María y su campaña tiene éxito. Así lo dejan indicado en la valoración del perfil de María, que a su vez también les deja su propia valoración. José y Luis han conseguido su objetivo y María la satisfacción de haber ayudado. Al día siguiente, María se da cuenta de que necesita unos consejos financieros. Y hace lo mismo. Va a buscar en la plataforma y encuentra a Chema. Chema ayuda a María. Chema siente una gran gratificación de haber servido de gran valor a María. Y un día siente que necesita enfocar su vida y cree que un coach le puede ayudar. Él sabe dónde encontrarlo. Bueno, muy bien, chicos. Pues esta ha sido la presentación. Se trata de un proyecto para poner en contacto globalmente a, pues, a rotarios de todo el mundo, de todos los idiomas, de todos los países, para que se ayuden unos a otros con toda esa sabiduría que entre todos albergamos, entre los 1.200.000 rotarios que somos en el mundo. Así que si ponemos esa sabiduría, experiencia al servicio de otros compañeros, pues podemos crear incluso cosas más grandes de las que estamos creando. Así que, bueno, Chema va a comenzar hoy con, bueno, en principio vamos a ver si lo hacemos así todas las semanas. Hoy es una prueba y, pues, en principio, cada semana, pues uno de nosotros puede poner en práctica, pues eso, su sabiduría y dar un poquito a los demás. La plataforma es para que la gente contacte individualmente, pero bueno, así también nos vamos conociendo todos y lo vamos poniendo en acción. Así que Chema o José María Bailén, como le queráis llamar, es doctor en Ciencias Económicas con un postdoctorado en la Universidad de Chicago bajo la supervisión de Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992. Chema también es economista del FMI, estuvo allí en el FMI, Fondo Monetario Internacional, entre 1997 a 2006, donde trabajó directamente en 9 países diferentes. Es consultor independiente sobre programación financiera y macroeconomía y ha trabajado para el gobierno suizo asesorando los ministerios de finanzas de Vietnam y Azerbaiyán. También es rotario desde 2010 y es el antiguo pasado presidente de nuestro club, el Rotary Club del Mediterráneo. Y bueno, pues hoy nos va a dar una charla sobre cómo invertir en inmobiliaria y pues, aprovechar tu dinero con las mejores opciones que tenemos. Así que, pues nada, damos paso a Chema. Chema, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por la presentación. Vamos a empezar a hablar de este tema de la inversión inmobiliaria, que es un tema que es muy candente. Hay mucho interés. A mí me consta que hay mucha gente que ha mandado mensajes interesándose en el tema. Pues vamos, que es un tema. Entonces, tengo preparada una presentación, una PowerPoint. Espera, a ver cómo se hace lo de compartir. Espera un momento. Voy a compartir pantalla y me voy a la presentación, porque yo funciono mejor con la presentación haciéndolo. ¿Se ve, no? Sí. Sí, se ve bien. Ok.
Bueno, pues vamos a hablar sobre el tema de cuánto rinde y cuáles son las mejores estrategias para invertir en el mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario, entiendo el mercado en inversión, tanto en vivienda residencial, que es la más común, pero también se puede entender como en lo que llaman comercial, lo que son naves comerciales, lo que son locales comerciales. Y ahí se podría entender como lo que en inglés se llama commercial real estate, que no sé cómo se llamaría en España, no sé si es inmobiliario comercial, no sé. Pero Comerciales. bueno, sí, comerciales. Bueno, pues cuando compramos un inmueble hay dos fuentes de rendimiento. Una primera rentabilidad, una primera fuente de rendimiento es lo que se obtendría por la revalorización del inmueble. Imagínate que tú te compras ahora un inmueble por 100.000 euros y lo vendes dentro de 10 años por 200.000 euros. Doblas el precio del inmueble se dobla en 10 años. Supongo que ocurre así. Entonces, has obtenido una rentabilidad aproximadamente, cuando haces todos los cálculos, te da que está en torno al 7% anual, una rentabilidad bastante buena. Esto es un ejemplo, ¿no? El problema es que este tipo de rentabilidades, en el largo plazo, lo que se demuestra es que el mercado inmobiliario, lo que es por revalorización de precios, la rentabilidad viene a ser cero, rentabilidad real, no es que descuenta la inflación. Esto quiere decir que los precios de los inmuebles, en el muy largo plazo, cuando tomas plazos de 40 a 50 años, aumentan lo mismo que la inflación. La inflación, que es el coste de la vida. Que en términos reales, después de la inflación, no aumenta nada. O sea que si te aumenta lo mismo que aumenta el coste de la vida. Y de hecho hay periodos en los que se han obtenido rentabilidad muy alta, por ejemplo, cuando la burbuja inmobiliaria, entre el año 96 aproximadamente y el año 2007, tuvieron rentabilidades de en torno al 7-8% de promedio anual. Pero también han habido periodos en los que han perdido mucho valor. Ahora mismo los inmuebles, el mercado inmobiliario está en torno a un 33% más bajo de lo que estaba en el pico en el 2007. O sea que si hubieras tenido la mala suerte de invertir en inmuebles, en una cartera de inmuebles en el 2007, ahora mismo lo que hubieras invertido en ese momento habría perdido en torno a un 33%, en torno a un tercio del valor. Una cartera de inmuebles, entiendo que son inmuebles de toda España, de ciudades, de campo, en fin, una cartera diversificada de inmuebles. O sea que en realidad, cuando tomamos en cuenta todos estos factores, que hay periodos de subidas, como cuando la burbuja, pero hay también periodos de bajada. En el largo plazo, las estadísticas, y no solo para España, pero también para Estados Unidos, sí les tiene estadísticas de casi 200 años, un economista americano, te dicen que la rentabilidad real viene a ser cero, de lo que es la revalorización del inmueble. Real, ya digo que es después de la inflación. Real lo mismo que lo que aumenta el coste de la vida. La segunda fuente de rentabilidad, cuando compras inmuebles, es la rentabilidad por alquiler. Esta rentabilidad es en la que nos vamos a enfocar, porque esta es la que sí que sabemos que es positiva en el largo plazo. Entonces, esta rentabilidad viene a ser históricamente en torno entre el 2 y el 3%, ¿no? del valor del inmueble. Es decir, si tú inviertes en un inmueble de 100.000 euros, en términos netos, es decir, una vez que quitas los gastos y tal, te viene a dar en torno a 2.000-3.000 euros de promedio todos los años, ese inmueble. Esa es la rentabilidad. Pero es una rentabilidad que también que fluctúa mucho, depende mucho de qué mercado estés tomando. Es decir, hay mercados en los que, por ejemplo, bueno, luego lo haremos de ello, pero por ejemplo, en las grandes ciudades, que las propiedades son más caras, la rentabilidad suele ser más baja. Mientras que en las zonas, en zonas rurales, en zonas pueblos más pequeños y tal, suele ser más alta esa rentabilidad, ¿no? Entonces, depende de muchos factores, ¿no? Depende de muchos factores. Este es nada más que es un promedio que ya digo que fluctúa mucho dependiendo del mercado y del segmento del mercado en el que situemos. No es lo mismo un segmento del mercado de gente de pisos caros y casas caras, que la rentabilidad es más baja, que no un segmento con pisos más baratos que la rentabilidad más alta. Luego nos hablaremos de detalle. Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de la inversión en inmuebles. Empecemos por las desventajas, porque las desventajas, así a priori, parece como que son más apabullantes que las ventajas, pero luego veremos que las ventajas son también muy buenas. La primera desventaja evidente es que la rentabilidad a largo plazo de la inversión en el inmueble es más alta que la inversión, por ejemplo, en bolsa. Si tú inviertes en bolsa de manera diversificada, el promedio histórico que te da la bolsa, histórico cuando tomas series de 30 a 40 años, te da en torno al 7% en términos reales.
y he dicho que la vivienda te da lo mismo que el alquiler, que viene a ser en torno al 2-3%. O sea que esta es una primera desventaja, que tienes mayor rentabilidad a largo plazo en la bolsa que en la vivienda. Siempre hablo de largo plazo. En el corto plazo depende mucho de las fluctuaciones. En un año la bolsa te puede caer un 30%, pero también la vivienda puede... Bueno, la vivienda de hecho fluctúa menos en el corto plazo, pero también la vivienda te puede caer en 3-4 años, te puede caer. De hecho ha caído más. O sea que las fluctuaciones existen tanto en un mercado como en el otro. Pero en promedio la bolsa te da más, en términos reales, en el largo plazo te da más que la vivienda de realidad. Otra desventaja de la inversión en inmueble es la menor liquidez. Si en bolsa ahora mismo tú tienes una cartera de valores, quieres vender, vas al mercado, usas cualquier aplicación de móvil que está en tu móvil o en tu ordenador y en cuestión de segundos vendes y compras. Es decir, es muy rápido. Y la liquidez, si necesitas vender, tarda muy poco, salvo en casos muy extraordinarios en los que el mercado se cierra. En general, hay mucha liquidez en la bolsa, ¿no? Es decir, la liquidez es casi instantánea. Entonces puedes vender y comprar en cuestión de segundos. En cambio, en vivienda, el problema es que si quieres vender muchas veces necesitas, dependiendo de cómo esté el mercado, si el mercado no está muy líquido, como por ejemplo ocurre ahora, pues necesitas semanas o incluso meses para poder cerrar una venta. A no ser que te baje mucho y ofrezcas un chollo, ¿no? Que entonces sí, puedes vender más rápido, pero vendes perdiendo bastante dinero, ¿no? Entonces, pues el mercado inmobiliario en general ya vemos que tiene menor liquidez que lo que es el mercado de valores. Otra desventaja de la inversión inmobiliaria con respecto a la bolsa es que tiene unos mayores costes de transacción. Ahora mismo en bolsa puedes invertir de una manera diversificada en ETFs. ETFs, bueno, son fondos pasivos, no viene a cuento, pero es una forma de invertir muy barata. Y los costes a veces hay ETFs como el ETF del Standard & Poor's 500 o el del Eurostoxx 50, que los puedes comprar solamente con un coste de 0,1%. O sea que esa es la comisión que te cobran por comprar acciones ETFs, ¿no? Que son diversificadas. En cambio, la inversión inmobiliaria y de momento no tiene impuestos. Ahora en España quieren poner un impuesto sobre transacciones inmobiliarias y financieras, pero de momento la inversión en bolsa no tiene, comprar y vender no tiene impuestos. En cambio, la inversión inmobiliaria sí tiene que pagar impuestos. Tienes unos impuestos bien altos, es decir, aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, cuando compras y vendes un inmueble de segunda mano, pagas ITP, cuando compras, pagas el ITP, que es el 10%, el que te vende paga plusvalías, o sea que tienes impuestos bastante altos, ¿no? Unos impuestos bastante altos cada vez que vendes y compras. Además de comisiones elevadas, es decir, una comisión de compra-venta mínimo 5%. Ya he dicho que nos cobra un 0,1%. O sea que cuando uno suma todos los costes, lo que es comisiones, impuestos, notarías y pitos y flautas, como dicen siempre, pues viene a ser en torno al 16-17% mínimo de lo que del inmueble lo pagas en costes cada vez que compras o vendes un inmueble. También hay unos costes mayores de gestión. La inversión inmobiliaria, es decir, tú una vez que compras una cartera inmobiliaria, incluso si no la quieres vender ni comprar, ni no la quieres gestionar, el coste es cero. En cambio, los activos inmobiliarios necesitas la gestión de un activo inmobiliario, pues tiene unos costes porque tiene unos gastos tienes que estar con el inquilino, es decir, tiene unos costes que todos sabemos que tiene todos los años unos costes, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando alquilas, el coste de gestión viene a ser un mes de los 12 meses que alquilas. Viene a ser, por lo menos en la zona de Alicante, o sea que es un coste en torno al 8% de lo que obtienes de renta de alquiler. O sea que tienes todas estas desventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la inversión inmobiliaria? Aquí, perdón, me he equivocado aquí. Aquí es inmobiliaria. Es demasiado rápida. Inmobiliaria. Y es que una ventaja primera que ofrece para el inversor que quiere rentas, las rentas que genera la inversión inmobiliaria suelen ser más estables que la de la bolsa. La bolsa ahora mismo, tú estás invirtiendo, tú tienes acciones del Sabadell o tienes acciones del BBVA o del Santander o de cualquier otra empresa o de Inditex, y si el señor Amancio Ortega, que es el jefe, dice que este año no se reparte dividendo porque quiere recapitalizar la empresa, pues no se reparte y obtienes renta cero. Obtienes el precio de la acción si vendes, ¿no? Pero lo que es renta, los dividendos, la política de dividendos cambia todos los años, depende de la gerencia de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cambio, un piso o un inmueble, una nave, esas rentas son mucho más estables. Sueles tener un mercado, sobre todo en las grandes ciudades, incluso en los pueblos pequeños,
se te va un inquilino incluso, los inquilinos en primer lugar suelen ser contratos mínimo 4 o 5 años. Pero es que aunque se te vaya, te avisan por un mes y en un mes normalmente sueles conseguir otro inquilino. O sea que estás obteniendo rentas de manera mucho más estables todos los años que en la bolsa. Porque la bolsa, le digo, que depende mucho de la política de la empresa, ¿no? De la política de cómo está el mercado, de si la empresa necesita más capital. Entonces, los dividendos suelen ser más volátiles que no las rentas de los alquileres, ¿no? Y luego también hay otra ventaja muy importante, que sobre todo ahora que estamos preocupados por el futuro de las pensiones, preocupados con mucha razón, porque todos sabemos que el sistema actual de pensiones, los beneficios actuales no son sostenibles, porque cada vez hay un ratio mayor de jubilados a gente que está cotizando. Entonces está claro que lo que se está percibiendo ahora como beneficio no va a ser sostenible dentro de 20 o 30 años, porque es imposible, las matemáticas no te dan, ¿no? Entonces, lo que está claro es que, sobre todo para la gente joven de hoy en día, lo que necesita es tener rentas suplementarias a las que te va a dar la pensión. Y si inviertes en el mercado inmobiliario, tienes esas rentas a través de hipotecas inversas. Las hipotecas inversas, para los que no lo conocéis, puedes pedir préstamos. Tú imagínate que tienes activos, luego pondré el ejemplo, ¿no? Y puedes pedir un préstamo sobre esos activos, un préstamo que te da liquidez. Ir gastando de ese dinero. Ir gastando de ese dinero de manera que te complemente la pensión que percibas. Eso es algo que se está... que aquí en España, de hecho, no es más reciente, que en Estados Unidos se hace de toda la vida. Y hay ejemplos... las hipotecas inversas, de hecho, hay en países como Francia, por ejemplo, hay un ejemplo de una hipoteca inversa que pidió la mujer más Jeanne Calment, no sé si sabéis quién fue la mujer que vivió más tiempo de la historia, ¿no? 122 años. Pues esta mujer, cuando tenía 91 años, pidió una hipoteca inversa sobre su apartamento, ya vivía en Arles, y le pidió una hipoteca inversa al abogado. En aquel momento tenía 91 años. Entonces, se pidió una hipoteca inversa y el abogado le dio, pensando que 4 o 5 años la mujer, pues claro, con 91 o 92 años, pues pensaba que le iba a palmar, ¿no? En ese poco tiempo, ¿no? Pero lo que pasa es que la mujer vivió hasta los 122 años, o sea que vivió más de 30 años después de firmar la hipoteca inversa. Entonces, de hecho, el abogado se murió antes que la mujer. Y tuvieron que seguir pagando las mujeres, porque el contrato era básicamente que el abogado le pagaba todos los meses una mensualidad a cambio de que la mujer le dejase en herencia el apartamento. Pues esto viene a ser igual que una hipoteca inversa. Es decir, la hipoteca inversa es que te van pagando, tú firmas un contrato con el banco, que el banco te va pagando a una mensualidad o te da un capital X y tú dispones de ese capital y luego cuando fallezcas la propiedad, en este caso los pisos, los muebles que tengas, vuelven al banco y de esa forma se resarce de la deuda que hayas podido contraer. Esto lo que es una fuente de liquidez, porque los inmuebles pues te dan la liquidez de las rentas, pero no son líquidos en sí mismos. En cambio, con la hipoteca inversa, pues puedes obtener un dinero con el que puedes pagarte bien la vejez, ¿no? Pues un ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí de una hipoteca inversa. Y un ejemplo, supón que a lo largo de tu vida, desde que tienes los 30 años hasta los 65 años, vas acumulando, vas ahorrando y acumulas un patrimonio inmobiliario, pongamos, de 1 millón de euros hasta los 65 años. Entonces, a los 65 años, las hipotecas inversas tienen una característica que no lo puedes pedir hasta los 65 años, que es la edad de jubilación. Es decir, si tienes 55 o 60 años, no te la dan. ¿No? Si vas al banco, te la dan. Entonces, puedes pedir una hipoteca inversa, por ejemplo, digamos, aquí en España, Cuchabank, que es un banco, una caja de ahorros vasca, da hasta el 80% de ese patrimonio. O sea que si tienes 1 millón de euros a los 65 años, puedes pedir una hipoteca inversa de 800.000 euros. Entonces, imagínate que a los 65 años tú tienes una esperanza de vida de 20 o 25 años más. Pues en promedio, eso te da que todos los años puedes gastar alrededor de 30.000 euros extra. Es decir, puedes tener como una pensión extra con ese patrimonio de 1 millón de euros todos los años, como una pensión, que en realidad son unas rentas de 30.000 euros todos los años, que son 2.500 euros todos los meses, y además es una renta que, como es una hipoteca inversa, está libre de impuestos, porque no es una renta normal, es una renta de capital. Es algo. Entonces tú tienes una renta libre de impuestos todos los meses de 2.500 euros si consigues ese patrimonio inmobiliario. Esto solamente se puede hacer en el mercado inmobiliario. Por ejemplo, si acumulas ese patrimonio, lo acumulas en acciones, no tienes esa ventaja. Entonces, esa ventaja la tienes si acumulas patrimonio inmobiliario.
y eso te da esas rentas que además son tuyas. Es decir, tú imagínate que conservas la propiedad durante toda tu vida, o sea, que conservas también las rentas de alquiler. Es decir, si te dan de alquiler 4.000 euros todos los meses, pues puedes tener 4.000 euros más los 2.500 de hipoteca inversa, obtienes 6.500 euros todos los meses de rentabilidad por un patrimonio inmobiliario de 1 millón de euros. O sea que realmente puedes vivir muy bien, con 6.500 euros te puedes ir de puedes estar todo el tiempo de yates, de lujo, y puedes vivir muy bien si ahorras suficiente y si acumulas un buen patrimonio inmobiliario. Es decir, pero la clave es esa, la clave es ahorrar bastante mientras que eres joven y acumular este patrimonio. Bueno. Entonces, en España, ¿cómo es el mercado ahora mismo en España? Pues el mercado inmobiliario pues depende mucho. Hay muchas las rentabilidades. Esta mañana he puesto en los grupos de WhatsApp, he puesto un artículo del País del año pasado en el que se ve que las rentabilidades difieren mucho en España. Entre Ciudad Real, que te da el 9%, es el que más te da el 9 y pico, Murcia te da el 7,7%, es decir, hay regiones que tienes unas rentabilidades y provincias que te dan unas rentabilidades brutas muy altas. Digo brutas porque hay muchos gastos y hay muchas cosas que hay que considerar, pero en principio las rentabilidades brutas luego se trasladan a netas. Entonces hay mucha diferencia entre las rentabilidades entre unas provincias y otras. Entonces no hay un mercado único. Entonces es un mercado que te da rentabilidades muy altas, muy diferentes, quiero decir, muy diferentes entre unas provincias y otras. Entonces, en general, como un regla general, cuanto más barato es un inmueble, mayor es la rentabilidad esperada. Es decir, esto es en general. No ocurre siempre. Si compras, por ejemplo, un inmueble en el barrio de La Mina o en un barrio de estos de Marginal de Madrid o de Barcelona o de Sevilla, de ahí esto no se cumple, porque esos inmuebles, de hecho, el mercado que vas a tener para alquilar son gente que no te va a pagar la renta, no te va a pagar el alquiler. Entonces hay que ser cuidadosos, hay que buscar inmuebles baratos, pero en zonas de clase media baja o clase baja, pero de gente que sea trabajadora, gente que te genere rentas y gente que te pague el alquiler. O sea que hay que ser cuidadoso sobre dónde compras, ¿no? Y el precio del inmueble ideal sería, en principio, sería un inmueble de segunda mano que esté en buen estado, adquirido a un precio relativamente barato. De hecho, para adquirir a precio barato hay muchas oportunidades hoy en día en los bancos y en todo esto, en la web de los bancos te ofrecen precios bastante baratos porque ellos necesitan, por la norma del Banco de España, necesitan quitarse patrimonio inmobiliario porque tienen mucho ladrillo acumulado en su balance. Entonces, un piso barato, en buen estado, en una zona de rentas medias bajas, con una demanda estable, esto es muy importante. Es decir, alquilar, no te vayas a alquilar a un pueblo, a comprar a un pueblo de Castilla y León o de Castilla-La Mancha, donde no viven nada más que cuatro personas mayores, pero que no vive ni gente joven, ni vive, porque ahí no tienen mercado para alquilar ese inmueble. Tiene que ser un sitio donde hayan inmigrantes, gente joven que se quiere independizar, es decir, un sitio donde haya demanda de alquiler. Entonces, todos estos factores, cuando combinas esos factores, zona de un piso de segunda mano en buen estado porque tampoco te quiere gastar mucho dinero en arreglarlo, porque en eso tiene ventajas. Hay empresas que se dedican profesionalmente a alquilar y vender, ¿no? Pero si tú eres un particular, pues tampoco tiene mucha ventaja a la hora de negociar para que te hagan una reforma barata, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta para tener la rentabilidad más alta, ¿no? Entonces, ya digo, es el inmueble típico que en España te da más rentabilidad. Hay un error muy importante que cometemos a la hora de invertir en inmuebles. Y es que confundimos la inversión inmobiliaria con lo que comprarías para vivir. Este es un error, es decir, la gente, yo me acuerdo cuando empecé a comprar, yo tengo una cartera de 6 pisos por mi zona. Me acuerdo que cuando empecé a comprar, un compañero rotario me dijo, dice, estos pisos son pisos, porque eran pisos baratos, eran pisos de 20.000, 25.000 euros. Estos pisos son, pues sí, pues eran pisos baratos, pero eran pisos que se podían entrar a vivir, pisos de segunda mano y pisos que se alquilaban a un precio relativamente bueno en comparación al precio. Entonces, no compres para inversión lo que tú comprarías para vivir. Tú para vivir te pides unas comodidades, pides tener incluso lujos casi, de ahí puedes pedir piscina, puedes pedir jacuzzi, pero ese tipo de comodidades normalmente en el mercado inmobiliario no se pagan mucho. Es decir, la rentabilidad, cuando tú tienes una propiedad muy cara, de ahí una propiedad que vale 1 millón de euros, la rentabilidad es más baja en proporción que si tienes 25 propiedades de 40.000 euros.
O sea que hay que tener en cuenta esos factores. Es decir, tienes que comprar, tienes que fijarte en lo que te piden de precio, que tienes un precio bajo y por eso no puedes meterte muchos lujos, lo que te pide de precio y en lo que sacarías de alquiler. Tienes que mirar el mercado alrededor, a cómo se está creando esa zona y entonces hacer las cuentas, qué es lo que te pide de precio, qué es lo que se saca de alquiler y luego, por supuesto, ver muchísimos otros factores. Es decir, hay que ver el tema de la morosidad, es decir, cómo está la morosidad en ese segmento del mercado, ver cómo funcionan los juzgados, porque eso es importante, porque hay juzgados que en 3-4 meses, si tienes una demanda de desahucio, te lo resuelve. Pero aquí en España hay juzgados en los que tardas 2 años. Yo he tenido casos en los que he tardado 2 años en echar a un inquilino moroso. O sea, todo ese tipo de problemas, todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando compras. Es decir, cómo funcionan los juzgados en la zona, el precio y el alquiler que recibes, cuáles son los gastos que hay, los gastos de todo tipo, desde los impuestos que pagas, cómo está. Y todo ese tipo de características hay que mirarlas, por supuesto, y meterlas en una hoja de cálculo que luego que ahora voy a meter. Y en esta hoja de cálculo se meten todos estos factores y te sale la rentabilidad esperada de cada inversión. Entonces tienes que buscar rentabilidades esperadas mínimo, yo buscaría mínimo 3%, 3-4% mínimo de rentabilidad esperada neta. Es decir, esto es importante porque brutas, una rentabilidad neta del 3%, la bruta es simplemente el precio del alquiler sobre el inmueble. Es decir, bruta es, si tú tienes un alquiler de 500 euros al mes y el mueble, 500 euros al mes son 6.000 euros al año y el inmueble te cuesta 100.000 euros, la rentabilidad bruta es el 6%. Lo que pasa es que eso es bruto. Luego tienes que descontar gastos de comunidad, el IBI, gastos de gestión del inmueble y todo ese tipo de cosas hay que tenerse en cuenta. Entonces, he desarrollado una hoja de cálculo que luego os pasaré a quien la queráis, a quienes las queréis, para para hacer estos cálculos de rentabilidad de compra de inmuebles. Espera un momento que vaya a la hoja de cálculo. Rentabilidad por alquiler. Vale, pues esta es. Vale, pues esta hojita es una hoja muy sencilla y hay 3 ejemplos. Os he puesto 3 ejemplos para que veáis cómo funciona. Luego iré a los ejemplos. Pero básicamente es algo muy sencillo. Lo que pongo es el coste de la vivienda. ¿Qué es lo que te cuesta la vivienda? Aquí hay que ser lo más realista posible. Hay que meter, cuanto más detalle, mejor. Tienes que meter, por supuesto, el precio pagado al vendedor, que es el coste principal, pero también hay que poner los impuestos. Si es inmueble de segunda mano, que es el que más recomiendo yo para alquiler, lo mejor es el segunda mano. Segunda mano siempre es mejor que primera mano. Pues tienes que pagar impuestos, que es ITP o IVA, dependiendo de ITP cuando es segunda mano, aquí en España, IVA es cuando es de primera mano. Pues estos impuestos hay que meterlos. Hay que meter la comisión de la agencia inmobiliaria. ¿Cuánto te cobran? Normalmente en torno al 5 o 6% de comisión. Los gastos de notaría y registro. Todos los gastos que estás pagando los tienes que meter en el coste de la vivienda. Y tienes un coste total. Y luego tienes un rendimiento. Entonces aquí tienes una cosa que yo llamo alquiler bruto ponderado. Y pongo un asterisco porque es ponderado por el riesgo de impago. Esto es importante porque hay que hacer una estimación de cuál es el riesgo de impago de ese piso, de ese mercado, en ese mercado en el que estás, ¿no? Entonces hay un factor de impago y yo, por ejemplo, mi experiencia está en torno al 20% en mi zona y el tipo de inmuebles que tengo. Puede haber, me imagino que este riesgo de impago, de hecho, disminuye cuanto más sea el nivel de renta del inquilino. Normalmente, por supuesto, el riesgo de impago disminuye y aumenta cuando el nivel de renta sea más bajo. Entonces, hay que meter un montón de factores, ¿no? De ahí. Pero hay que hacer una estimación con ese alquiler bruto ponderado por el riesgo de impago. Y, por supuesto, tienes que meter este riesgo de impago, digo que es variable, depende del inquilino al que le alquilas el piso, de su nivel de renta y también de otros factores, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente el nivel de renta. Porque mi experiencia, por ejemplo, el tema de... Hay gente que dice, no alquiles a extranjeros, no alquiles a árabes. Pues mi experiencia es que el impago entre árabes es el mismo que entre españoles. De hecho, casi peor entre españoles que entre árabes. Pero bueno, eso ya cada uno. Entonces, tienes que quitarle los gastos de comunidad del inmueble, el IBI, las reparaciones que tienes que hacer todos los años, que están las reparaciones grandes son a cargo tuyo, las que son pequeñas son a cargo del inquilino, los gastos de gestión del alquiler o otros gastos que tengas, ¿no? A partir de ahí del coste de la vivienda y el rendimiento, obtienes una cosa que llamas el rendimiento neto.
que es el alquiler bruto menos los gastos. Y ese rendimiento neto sobre el costo total de la vivienda dar el rendimiento neto de la vivienda, la rentabilidad neta. Os pongo un ejemplo. Un ejemplo, una vivienda en la que pagas un piso típico, bueno, no sé si es un poco barato, pero bueno, supongamos un piso por Alicante de segunda mano o por Elche es más fácil encontrar, un piso por 40.000 euros. Que pagues el 10% de, bueno, pagas aquí en la Comunidad Valenciana, ya digo, pagas el 10% de impuesto, ITP. Pagas una comisión del 5%. Gastos de notaría y registro, pon 800 euros. Y pon otros 300 euros, hay otros gastos, como son certificado de eficiencia energética, en fin, cualquier gasto que se te ocurra, notas registrales, en fin, todo ese tipo de cosas. Notas para ver si el inquilino es solvente, en fin, cualquier tipo de cosas. Entonces tienes un coste total, que es la suma de todo, que es de 47.000 euros. Notad que el piso que en teoría te cuesta 40.000 euros, cuando metes todos los gastos, se te va casi un 20% más, se te va a 47.000 euros. Pero tienes que meter todos los gastos para ser realista. Tienes que meter que el piso no te cuesta solamente lo que pasa al vendedor, te cuesta todo eso adicional. Y luego tienes, en este ejemplo que he puesto un ejemplo, supón que ese piso de 40.000 euros lo alquilas a 375 euros de alquiler y le pones una probabilidad de impago del 20%. Ya digo que eso depende mucho del nivel de renta del inquilino. Si el inquilino es funcionario, por ejemplo, la probabilidad de impago es casi cero. Lo que pasa es que los funcionarios normalmente suelen tener vivienda en propiedad, sobre todo si están mucho tiempo en un sitio. Entonces, no es tan fácil encontrar ese chollo de un inquilino con ingresos estables y relativamente altos, ¿no? Entonces, haces la probabilidad de impago y ya te digo que es subjetiva, pero aquí pues le he puesto el 20%, ¿no? Entonces, quitándole esa probabilidad de impago, tienes un alquiler bruto ponderado, que son 3.600 euros, quítale gastos de comunidad, que tienes que lo paga el propietario, no el inquilino, son 35 euros al mes, he puesto aquí en este ejemplo, son 420 IBI, he puesto, es un poco alto ese IBI, ¿no? Pero pongamos que son 400 euros, reparaciones reparaciones, y todos los años siempre hay alguna reparación, o cada X años hay una reparación importante de la comunidad o lo que sea, pues yo he puesto, para calcularnos en salud, el 1% del coste del inmueble. Gastos de gestión del alquiler, normalmente te cobran una mensualidad al año, otros gastos, en fin, todos esos gastos hay que quitarlos. Entonces obtienes, fijaos que del alquiler bruto ponderado de 3.600 euros, te da un rendimiento neto al final que es casi la mitad. Es decir, cuando quitas pitos y flautas, como decimos aquí en la Vega Baja, te queda en poco más de la mitad de lo que realmente te dan en bruto. Y al final el rendimiento neto, en este ejemplo, por ejemplo, te sale un 3,8%. Calculas este rendimiento neto, que son los 1.800 euros, dividido entre el coste total, que son 47.100 euros. 3,8% que no está mal. El 3,8%, la alternativa, tener en cuenta que la alternativa hoy en día, la rentabilidad que te dan los depósitos, por ejemplo, es cero, incluso negativa, los depósitos bancarios. Y ya digo, la alternativa puede ser la bolsa, pero no todo el mundo entiende la bolsa, no todo el mundo está preparado y no todo el mundo está dispuesto a asumir los riesgos a corto plazo de la bolsa, que los riesgos a corto plazo son mucho más altos los riesgos de la bolsa que no los del mercado inmobiliario. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que he puesto, el ejemplo 3, lo he puesto de un inmueble real que compré. O sea que esto es un piso que pagué por 20.000 euros, esto es en mi pueblo, en la Vega Baja, impuestos 2.000 euros, comisión a la agencia inmobiliaria 1.000, gastos 800, 300, 24.000 euros total el piso, un 20% aproximadamente de lo que pagué, ¿no? del precio. Alquiler bruto me están pagando 300 euros de alquiler, le pongo una probabilidad del 20%, aunque en los 2 últimos años me está pagando bien, pero bueno, le sigo poniendo ese gasto. Comunidad, pago 35 euros al mes, IBI, el IBI es un poco más bajo, pero bueno, entre unas cosas y otras, IBI, reparaciones, gastos de gestión del alquiler, un mes al año, otro. O sea, me sale un rendimiento neto de 1.560 euros y me sale una rentabilidad del 6,5%. Esa rentabilidad sí que se puede, sí que es. Pero aquí la clave, ya digo, la clave es comprar barato. La clave, en este caso, por ejemplo, os lo digo, compré de una familia que había heredado y no se ponían de acuerdo los herederos y querían deshacerse cuando antes del inmueble porque el inmueble tenía gastos, como ya veis. El inmueble, si no alquilas, tiene todos los meses
gastos de comunidad, tiene IBI, tiene historias, ¿no? Entonces, claro, si no alquilas, el inmueble te quema. Es decir, a esos propietarios y no querían alquiler porque eran tres hermanos que no se ponían de acuerdo y entonces pues, vendieron a un precio más barato. Hay oportunidades también en los bancos. Los bancos, por ejemplo, en la inmobiliaria de Santander, pues, hay algunos que son un poco más complicados, pero hay bancos con los que puedes negociar bien y te dan precios buenos, sobre todo si les traes efectivo, si les traes dinero fresco. Si tienes que pedir un préstamo para comprar una propiedad de los bancos, como tienen que provisionar y tienen que hacer historias, no tienes el margen de negociación que tienes comprando de los bancos. Comprando de los bancos con dinero fresco, puedes negociar normalmente un 15% por debajo del precio que ya listan un precio bajo para poder venderlo rápido. Bueno, pues esto más o menos. Ya os digo, es decir, el mercado, en general, ya os digo, fijaos muy bien en lo que pagáis. Cuanto más barato el precio, mejor, más barato, pero fijaos también en el mercado que tenéis para alquilar. Es decir, ya digo, tenéis que buscar un sitio donde haya un mercado. Es decir, cuando pagáis un precio tan barato, el mercado no puede ser, no son millonarios, ¿no? Pero por lo menos gente que tenga ingresos estables y gente que, por ejemplo, en barrios marginales, yo digo que jamás aumente, aunque regalen el piso, ¿no? Porque lo más seguro es que no puedas sacar ninguna realidad. La clave es esa. Clave es mercado con precios relativamente baratos. Fijaos bien en el mercado que os metéis. Fijaos bien en todos los costes. Y un consejo que daría siempre antes de comprar un piso en cualquier mercado es preguntar a qué juzgado pertenece el pueblo o la ciudad a la que vais a dónde irían si hay una reclamación por impago de alquiler, a qué juzgado iría y cuál es, porque hay juzgados, ya digo que en mi zona, por ejemplo, hay juzgados que tardan 2 años en resolver un alquiler impagado y hay otros que tardan 3 o 4 meses. Entonces, es un factor importante, porque dependiendo del tiempo que tarde, el riesgo es mayor o menor. O sea que ese es un factor que habría que meter en lo que es en la rentabilidad de la inversión. Habría que meter ese factor que es un factor subjetivo, pero que existe. Es el factor de que el inquilino no te pague y que tengas que ir a juicio para echarlo. ¿Cuánto vas a tardar entre que pone la demanda y entre que lo puedes echar del piso? Pues ese es un factor importante y hay que mirar siempre el juzgado, ¿no? Que vayas. Por ejemplo, yo tengo un piso en Barcelona y hay la experiencia que en 4 o 5 meses, mi experiencia, tuve un caso de impago, en 4 meses se echaron al inquilino y además la deuda la recuperé, cosa rara, los 4 meses que me debía, luego lo recuperé, pero eso viene a ser raro en otras zonas, ¿no? Entonces ya digo, fijaos mucho en el tema del mercado en el que os metéis y mirar y hacer siempre estos cálculos de rentabilidad. Yo, una rentabilidad de menos del 3% yo no me metería en este tipo de inversiones. Pedir mínimo 3% porque de hecho se puede obtener más. Dependiendo de dónde vais, de qué inmueble vais, hacer estos cálculos, hacer estas cuentas y ahí podéis ver realmente qué rentabilidad podéis obtener. Bueno, ¿preguntas? Y además, salvo error, cobras en negro, ¿no? ¿Cómo? Que no has tenido en cuenta el IRPF. Bueno, eso ya, pero eso pasa con cualquier... no, es decir, por supuesto, pero eso ya es como cualquier otro... en el IRPF, de hecho, pagas el rendimiento neto, pagas por ese rendimiento neto porque en el IRPF deduces todos estos gastos, pero además también tienes lo que es la amortización de la vivienda, ¿no? O sea que mi experiencia es que en el IRPF tampoco pagas tanto, por el tema y luego también está el tema o estaba antes, ¿no? Es que si alquilas a menos de 35 años, no tributaba, ¿no? La vivienda. No sé si ahora está también aquí en España. Pero bueno, pero el IRPF ya es la segunda derivada, porque el IRPF pagas sobre cualquier renta que obtengas. Lo que yo estoy calculando es los impuestos propios de tener la vivienda, ¿no? Los impuestos que son cuando sí, compras. Pero que por el rendimiento neto también tributas en el IRPF. Sí, también tributas. No, pero... Y luego otra cuestión era que me ha sorprendido que digas que a largo plazo la rentabilidad es cero. No, vamos a ver. Lo que es cero es
la variación del precio real de la vivienda. Precio real, la vivienda. Es decir, un inmueble que tú compras por 100.000 euros, en términos reales es después de inflación. Esa es la evidencia. La evidencia es que cuando tú compras un inmueble por valor de 100.000 euros, de aquí a 30 años, lo que puedes esperar, a largo plazo, hablo de 30, 40 años, lo que puedes esperar es que en términos reales siga valiendo lo mismo. Y en términos nominales, porque en términos nominales es lo que aumenta el coste de la vida, si la vida sube un 2% todos los años, pues todos los años te va a subir, en términos nominales te va a subir un 2%, pero es lo que te sube la inflación. Por eso hablo en términos reales. Y hablo de lo que es el precio mismo, el precio de la vivienda. Precio. A mí, el mercado de la vivienda, comprar para vender, no me parece una buena inversión. Pudo haber sido una buena inversión en los tiempos del boom, ¿no? En los tiempos de la burbuja. Pero por regla general, y menos ahora, no es una buena inversión. No es una buena inversión porque en largo plazo, te digo que te viene a ser cero. Y te puede pillar un periodo bueno, pero imagínate que compró vivienda en el 2007 para dar el pelotazo, ¿no? Para hacerse rico. Pues es que se compró vivienda en 2007, por lo menos en mi zona vale la mitad. Es decir, en España en promedio está en torno al 33% menos. Pero aquí en Alicante vale poco más de la mitad. Es que compró por 200.000 euros entonces, ahora vende por 100.000. Entonces, no es una buena inversión a largo plazo si compras para vender simplemente. Ahora, si compras para alquilar, dependiendo del precio que compres y de la rentabilidad que saques, puede ser una buena inversión. Chema, Sí. la historia es que afortunadamente estos últimos años la inflación está siendo incluso negativa, ¿no? Entonces, eso que llevamos por delante. Dos asuntos. Yo sí que recomiendo, me parece fenomenal tu charla, muy, muy gráfica y muy constructiva para todos. Siempre recomiendo en lo de alquiler y por experiencia propia hacer un seguro de impago. Un seguro de impago que en caso de que el inquilino salga moroso, pues sea la compañía de seguros la que te lo cubra. Te va a costar, pues sí, más o menos una mensualidad al año. Otra mensualidad. Habría que añadirlo en la parte de los costes. Pero es que si máxime ahora en España con 40 ocupas diarios según los medios, pues imagínate el riesgo que hay, ¿no? El otro tema es que la hipoteca inversa, en el caso de que tengas varios pisos, tú puedes hacer la hipoteca inversa con cada uno de ellos, ¿no? Sí, o sí, con aquellos que todos, los tengas o no alquilados. claro, es decir, es patrimonio tuyo, el banco te valora lo que valen los pisos, que todavía está el 80%. Yo digo, estoy hablando del campo de la cucha, que es el que mira un poco más. El 80% de lo que te vale, te lo pones a tu disposición. Ya digo, imagínate que a lo largo de tu vida has acumulado, con ahorros de un año, de otro y de tal, has logrado acumular un patrimonio inmobiliario de 1.000.000 de euros. Pues tienes ahí 800.000 euros para gastar toda tu vejez, que te da, la verdad es que eso es algo que no tienes en la bolsa. La bolsa, ya digo que la bolsa ningún banco te va a dar un préstamo tomando como colateral tus acciones, porque la bolsa se entiende que es más volátil, es decir, hay otras historias, ¿no? En cambio, con el patrimonio inmobiliario sí que te lo va a dar. Y eso es una fuente de liquidez, una fuente que puedes obtener unos ingresos, sobre todo en una época en la que, como ya repito, lo he dicho antes, pero las pensiones que podemos esperar en el futuro van a ser bastante más bajas que las que tenemos ahora. Entonces, pues el tener acumulado un buen patrimonio inmobiliario, pues te puede dar esa liquidez extra que necesitas para tus gastos. Es la diferencia entre estar en una residencia de lujo, si tienes que ir a una residencia, o ir a una de estas de las monjas. Oye, y como dices tú, y cuando palmas, ¿qué ocurre? No, cuando palmas, entonces tus herederos tienen o zanjan la deuda o el banco se queda con el colateral. Con la vivienda. Se queda con la vivienda, pero dando a tus herederos aquella parte que obviamente no ha sido... Los herederos pagan la deuda, es decir, en el caso de si ellos tienen liquidez y si no, pues... Pero de todas formas, eso hoy en día, dados los impuestos que hay de las herencias, sobre todo, bueno, en Madrid tenéis la suerte que no las tenéis, ¿no? Pero aquí en la Comunidad Valenciana, para 1.000 euros, los herederos pagan, incluso aunque sean tus hijos, que tengas hijos, y empiezan a pagar un tipo bastante alto. O sea que realmente con los impuestos que hay por las herencias,
Yo creo que hoy en día lo que es... yo dejaría más como herencia, patrimonio, acciones, rentas, algo de lo que Hacienda no se pueda llevar tanto dinero y más líquido y no dejar pisos y todo esto. Los pisos, ya te digo, los pisos casi mejor pues hacer una hipoteca inversa y ir sacando liquidez, porque tienes, Estoy de acuerdo. luego se tendrán que pagar impuestos y tienen que pagar muchas historias. ¿Qué tal, Chema? Primero, Chema, muchas gracias. perdóname, ¿por qué no quitas el PowerPoint ya? Espera. Voy a quitar. Espera, voy a quitar. No, el share screen para... A ver, espera. Share. Let me go. Stop share, bro. Sí, stop share. Sí, para decir que sí, porque he hecho un cambio pequeño. En el verde. Ya digo. Es verdad. Un segundo. Es un botón rojo que te... Sí, el problema es que... Espera un momento, que tengo que ir a la pantalla. ¿Y dejar de compartir? Vale. Ya la he quitado. Muchas Yo gracias. aquí tenía tantas pantallas abiertas que no me aclaraba ahí, pero bueno. Bueno, pues eso, pues. Chema, te quería dar las gracias y contarte rápido el escenario México, así en 2-3 minutos. Yo tengo algunas empresas inmobiliarias, una empresa inmobiliaria aquí en México, en Sinaloa, más o menos para que se den una idea, para ver un escenario distinto. Los rangos de rentabilidad aquí andan aproximadamente entre el 5 y el 10%, más o menos, la tasa de rentabilidad. Las tasas impositivas son un poco más bajas en general. Más o menos aquí hay un impuesto, ya el que sería el impuesto sobre la renta, el final. Aquí puedes pagar un impuesto ciego que es como de un 22%, ¿no? Más o menos lo que se genera acá. El único tema es el diferencial de capacidad adquisitiva de la moneda que te puede generar, porque hay una depreciación del peso que generalmente tiene un deslizamiento continuo, pero se compensa de alguna manera con los diferenciales de inflación. Es decir, aquí siempre actualizamos los precios de la renta todos los años y más o menos, para que se den una idea, son entre el 4 y el 6% más todos los años, entre el 3.5 y el 6.5% todos los años. Eso más o menos compensa algo de los ingresos. Hay un esquema que desarrollamos porque yo tengo escuelas y guarderías acá en nuestra tierra, que son inmuebles un poco importantes de inversión, sobre todo para los niveles de capital mexicano, entre 1 y 2 millones de euros más o menos cada inmueble. Y hemos desarrollado algunos fideicomisos. No sé si ha tocado algún escenario en el que has analizado eso. La propiedad se mete en un fideicomiso y se hacen esquemas de participación, y un fiduciario es el que garantiza que se cumplan todos los arrendamientos, los flujos de efectivo. No está sujeto nada más al inquilino, sino que hay un fideicomiso que hace que se cumpla todo lo que se acordó con los fideicomitentes. Luego te lo podría contar con más detalle, pero es un escenario interesante para pulverizar la inversión, y que en lugar de tener que invertir 1 o 2 millones de euros, a lo mejor puedes invertir 100, 200 mil euros. Eres un poco más líquido, tienes derechos fiduciarios. También como extranjero en México puedes tener propiedades en zonas de playa, por ejemplo, en algunas zonas donde no podrías tener propiedades por la ley mexicana, pero en fideicomiso sí. Y son escenarios que ayudan en un poco más de una propiedad un poco más líquida, de poder enajenar derechos fiduciarios en lugar de una propiedad. Tampoco tienes que pagar impuestos sobre la renta a la hora que inicias la inversión. Entonces son esos modelos que ayudan, pero sí la tasa de retorno es un poco más alta en inmuebles comerciales. En inmuebles de vivienda, coincido contigo, las tasas de retorno son muy similares, ¿no? Muy similares a las europeas. ¿Cómo funciona el tema judicial en México? Es decir, si un inquilino, si hay problemas de impago, suele ser... yo he vivido en Estados Unidos, por ejemplo, viví 11 años, y en Estados Unidos era muy rápido. Es decir, tú impagabas, yo me acuerdo, yo trabajaba en el FMI, y una vez que la misión del FMI se prolongó una semana más y no pagué dentro de los 6 primeros días del mes, porque allí son muy estrictos. Vine con 2 días de retraso y ya tenía la notificación que si no pagaba, tenía que pagar con un recargo del 15%, y si no pagaba antes del día 15 de ese mes, ya me llevaban a juicio, ¿no? Allí en Estados Unidos tardan un mes y medio en echarte del piso. Allí es súper rápido, ¿no? No tiene nada que ver con España. No, en México, mínimo 4, depende. ¿En México cómo está el tema? México es nuestro talón de Aquiles, yo creo. Es un poco más complejo en el ejercicio de la ley, pero digamos que con ciertas alianzas, con despachos, el sector privado, digamos que es el que mejor funciona en la negociación, en la conciliación, en el diálogo. El ejercicio de la ley
digamos que la gran bronca que siempre tenemos depende mucho de relaciones, la agilidad de la ley no es para todo el mundo, ¿no? Bendito Dios, y afortunadamente, digo, los que somos rotarios, generalmente tenemos muchas relaciones, muchos amigos, y eso es lo que ayuda, pero sinceramente la ley pues no es con la misma agilidad ni prontitud para toda la población. Chema, Luis Arenas ha levantado la mano. Así que, Luis, si estás ahí. Hola compañeros, buenos días, buenas tardes y buenas noches para ustedes. Chema, mil gracias, felicitaciones por la charla y te tengo una pregunta. Tú decías ahora que era más rentable invertir en estratos medios o bajos. ¿Por qué razón? Porque cuando son rentas más altas, los inmuebles, vamos a ver, si tú miras la estadística, los pisos en los estratos más altos son mucho más caros. Es decir, sí que tienes un alquiler más caro, no más alto, pero no compensa, sube más lo que es el precio que pagas que el alquiler. Un ejemplo, yo tengo un piso en Barcelona valorado, digamos, en 300.000 euros de ahí, y me pagan 1.200 euros de alquiler, o 1.100, o 1.000, bueno, lo que sea. Pues te sube mucho más. El precio es como 10 veces más alto que lo que puedes obtener aquí en Alicante, pero la renta no es 10 veces más alta, la renta es 4 veces más alta. Entonces, te sube más el precio del piso, lo que es el precio, el valor del piso, sube más que lo que es el alquiler. Entonces, es una característica del mercado, ¿no? En general. En ciudades grandes yo no invertiría para alquilar, en ciudades grandes. Salvo algún caso muy específico, algún chollo, por regla general, yo no, es mejor irse a las provincias, irse a niveles, te digo, niveles no demasiado altos del mercado, nivel ni de renta ni de la propiedad que compras, ¿no? Y en este momento en España hay buena oferta de propiedad inmobiliaria. Sí. Pues, sí. De hecho, todavía hay una oferta muy amplia porque en el boom inmobiliario en España se llegaron a construir casi 1 millón de viviendas al año. En el año 2006 creo que fue el año récord. Entonces, una parte importante de esas viviendas todavía no la ha digerido el mercado. O sea que todavía el mercado se ha recuperado en los últimos, hasta la crisis del coronavirus, creo que desde el bottom, desde la parte más baja que fue en 2014 hasta el año pasado, se recuperó como un 15% en 5 años, 4 o 5 años, ¿no? Pero este año, por ejemplo, ya ha vuelto a bajar otra vez con el tema del coronavirus, ha bajado un poco, pero ha bajado. Entonces, y todavía hay mucha propiedad, todavía hay mucho ladrillo, todavía sin digerir. Entonces, hay una oferta muy amplia y los precios son súper razonables. Yo ahora mismo en el mercado inmobiliario español, si escoges bien, yo lo veo una buena oportunidad. Escogiendo bien. Okay. Gracias, Luis, por la pregunta también, Juan Carlos, antes por la participación. Pregunta Salvador Amorós, el Excel nos lo puedes enviar, Chema, ¿cómo lo vas a enviar? El Excel, si queréis, os he dejado en el chat del grupo, o si no, mandadme un WhatsApp. Salva creo que tiene mi WhatsApp. Mandadme un WhatsApp y os mando el Excel de ahí, porque va a ser lo más... lo puedo mandar o lo puedo poner en el grupo, si lo cuelgo en el grupo de los grupos de bolsa, estoy por colocarlo los diversos grupos y si alguien lo necesita, pues que me mande un email. Si alguien no lo consigue, pues no sé si por aquí se puede mandar. Por aquí por el... No. Por ahí se puede subir un fichero, sí, se podría, yo creo que sí. ¿Se puede subir? He puesto también tu número, pues para que te puedan contactar. Voy a poner el mío también, mi WhatsApp. Sí. Si alguien quiere contactarme. Sí, ¿cómo se sube un fichero? Sé que se puede subir, pero no sé. Pone en el chat, hay justamente donde escribes, a la derecha pone file o fichero, no sé cómo. Sí, archivo. Sí. Archivo. Archivo de mi ordenador. A ver si lo puedo conseguir. Otra pregunta que tenía yo es, has comentado lo del tema de los juzgados, que es bueno investigar los juzgados de la zona, cómo trabajan. O sea, una vez que averiguas el juzgado, ¿qué tienes que hacer para saber ese dato, ¿no? O esos datos, saber cuánto tiempo tardan de media en solucionar los casos? Espera, Te he pillado pensando ahí. No, eso es simplemente, no, es preguntar a los inmobiliarios en el mercado, preguntar
es algo informal, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi zona, la Vega Baja, mi pueblo pertenece al juzgado de Orihuela. Pues en el juzgado de Orihuela hay 3 juzgados, de hecho son 3 juzgados. Hay uno que funciona fatal, que he tenido 2 casos que me han durado 2 años para poder echar el inquilino. Y los otros 2 funcionan relativamente bien. El último que tuve, en 4 meses resolví el desahucio, ¿no? Y ya digo que es un factor importante porque no es lo mismo estarte 2 años sin tener rentas de ese piso que estar solamente 3 o 4 meses en caso de que el inquilino no te pague, ¿no? Entonces es importante porque ya digo que... Y me imagino que en el resto de España debe ser algo parecido, ¿no? Que debe ser... Espera, yo si por aquí tengo el Excel. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, Chema, me ha gustado mucho tu presentación, enhorabuena. Quería preguntar, en los medios se habla mucho últimamente, sobre todo en España, del invierno demográfico, que de aquí a 50 años cada vez va a haber menos gente y por consecuencia va a haber menos gente que pueda habitar las viviendas que hay en España. Quería preguntar, ¿cómo crees que va a afectar eso al precio de la vivienda a largo plazo y a la vivienda como inversión? Bueno, en teoría, España tiene ese factor, ¿no? Pero también tiene ese factor de la inmigración, que están entrando inmigrantes jóvenes. Entonces, yo no tengo tan claro que este tema, porque tiene más gente joven que viene del resto del mundo, y de hecho el mercado de alquiler en España en los últimos 30, 40 años, si acaso, que ya ha habido ese fenómeno de envejecimiento, si acaso se ha recuperado. Es decir, tú hace 30, 40 años solamente se alquilaba en las grandes ciudades, en Madrid, Barcelona y poco más. Y ahora en los pueblos, en mi pueblo, un pueblo de 7.000 habitantes, o en los pueblos de aquí de al lado, se está alquilando. Ya hay un mercado de alquiler que antes no había. O sea que no tengo nada claro que vaya a ser negativo. De hecho, ya te digo que el tema está en que hay mucha gente que está entrando, gente joven, y además España es un país en el que cada vez un país muy atractivo para los turistas, para los ¿cómo se llama esto? Para el turismo residencial, y hay mucha gente que está viniendo de todo el mundo, ¿no? De ahí para... Entonces, no sé, es decir, no lo veo... o sea, no te... A ver, espera, lo tengo en el escritorio. Sí, espera. Sí. Entonces, ya digo que a mí no me preocuparía mucho ese tema, es decir, porque ya digo que... Aquí está. Vale, pues ya está. No me preocuparía mucho ese tema. Es decir, esa tendencia a largo plazo no me preocuparía porque ya te digo que hay tendencias contrapuestas. Tienen cada vez más gente mayor, pero también tienes más gente joven que entra, más inmigrantes, más gente que elige jubilarse en España, porque objetivamente España es un buen país para retirarse. Tenemos una sanidad pública relativamente buena, tenemos buen clima, buena comida. Es decir, España, yo siempre he dicho que es uno de los países ideales del mundo para jubilarse. Hay más, hay otros países que son incluso más baratos, ¿no? Pero España es un buen país para jubilarse, ¿no? Y de hecho hay muchos jubilados europeos que todos los años vienen a España, ¿no? O sea que no es... Entonces, no veo que haya problema en ese sentido en el mercado inmobiliario. Sí. De todas formas, ahora también tiene otra vía para los impagados, que hay empresas que están, son legales y están especializadas en, como si dijéramos, en desahucios, que se utilizan para ocupas, pero también se pueden utilizar para impagados. Ahí, lo que pasa es que la legalidad, muchas veces lo que se juega, hay incluso, contratos que te dicen que si no pagas, que el dueño tiene derecho a cambiarte la cerradura del piso. Lo que pasa es que eso depende del inquilino si lo recurre, porque ese es el problema, ¿no? Eso no es legal. O sea, que todos sabemos. Entonces, estás jugando un poco con lo que ocurre muchas veces, que el inquilino, como no es solvente y no tiene información, pues no te pone una querella. Pero si tú, por ejemplo, un inquilino que no te paga, le cambias la cerradura del piso o lo echas de esa forma, de ahí, tú sabes que te puede caer una gorda, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Yo creo que es mejor ir por lo legal. Yo nunca he tenido, porque tengo bastantes inmuebles, he tenido bastantes casos de impagos y siempre he ido por lo legal. Siempre, aunque te cueste más, pero duermes más tranquilo, ¿no? Duermes más tranquilo que simplemente cambiándole la cerradura al tío, echándolo a la calle y jugarse que el tío luego te ponga una demanda y te pueda caer una gorda, ¿no?
Entonces, mejor hacer las cosas bien, por lo legal. Ah, A pesar de que yo la no lo ley... sé, yo no he tenido que recurrir a esto, gracias a Dios, pero lo que me han comentado y amigos que lo han utilizado, dicen que estas empresas sí están legalizadas. En España hay muy poquitas y algunas solo son en Madrid, pero vamos, que te hacen, si las contratas, te hacen el trabajo donde quieras. Porque el problema... Marisol, yo sí he tenido que recurrir a esto Sí. y he contactado con todas las que hay en esa área. Desgraciadamente no he podido utilizarlas porque hay una premisa, y es que no debe de haber una demanda de por medio. Si tú demandas al inquilino porque ya esté pagado y entra la demanda en el juzgado, ya no puedes hacer nada. Si no, sí, puedes ir con fuera ocupas, puedes ir con el cobrador del FRAC, que funciona fenomenal, puedes ir con no sé qué, pero ellos mismos, en el momento en que está judicializado el tema, ya se inhiben totalmente, o sea, no quieren saber nada. Sí, Me sí, refiero esa al punto de vista premisa... legal. Y luego esto era lo que nuestro compañero decía que ocurría en México, ¿no? Pero esa es la realidad. Hay una indefensión jurídica y, muy grande. desgraciadamente, yo creo que está generalizado en todos los juzgados la lentitud y máxime en tiempos del cólera o del COVID, ¿no? Donde la lentitud ya es absolutamente alta, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. por eso hay que pensar mucho el tema de inversión en inmobiliaria y aparte de un seguro de impago, que el seguro de impago te va a cubrir 12 meses, en general 15 como mucho, con un mes de franquicia, y pedir muchas referencias y muchas nóminas y muchas meses de fianza para tener una seguridad y que ese porcentaje que nos decía Chema que tenemos que contar como coste en cuanto a probabilidad de impago sea el mínimo posible. Oye, y Sí, totalmente de acuerdo. aprovecho para dar las gracias a Esteban por su fantástico proyecto de Rota Mentoring y a Chema por su charla y a todos vosotros un fortísimo abrazo porque tengo que despedirme. A ti, Marisol, un besazo también. Muchas gracias a Para ti, José todos un Luis. besazo. Muy buen trabajo, la verdad que sois geniales. Adiós. Sí, lo podemos ir dejando aquí. No sé si alguien tiene una última pregunta. Damos una última oportunidad. No, no, solamente podía añadir que ese mismo Excel se puede utilizar también, se me ha ocurrido sobre la marcha, sobre inmuebles que tienes que no tienen, que ahora mismo no le estás sacando provecho, porque a lo mejor están pendientes de una reparación fuerte. Entonces puedes incluir el importe de la reparación como si fuese el coste de la vivienda o del inmueble que vaya a amortizar, ¿verdad, Chema? Exacto. De hecho, he puesto en otros gastos, puedes meter ahí ese coste de reparación, puedes meter todo. Porque si esa vivienda la tiene ya amortizada, pues solamente el gasto sería... Sí, lo que te cuesta repararla y ver cuál sería el alquiler que obtendrías de esa vivienda una vez reparada y ver, ya digo que hay una diferencia muy grande entre lo que es el alquiler bruto, la rentabilidad bruta, que por ejemplo hoy sacaban, la noticia que sacaban en El País del año pasado, rentabilidad bruta del 9%, pero cuando calculas todos los gastos se te queda en la mitad, es decir, cuando te calculas gastos de gestión del piso, porque el piso necesitas a alguien que te lo gestione, si no te lo gestionas tú, necesitas una persona que te lo gestione, pues eso te cuesta un mes de alquiler. Luego tiene gastos de reparación, cualquier gasto de comunidad. Yo tengo un piso que esta semana, hace un mes, me vino que la comunidad que tiene que cambiar no sé qué tal una rama, pues ese tipo de cosas siempre ocurren, ¿no? Entonces, siempre ocurren estos gastos. Pero aún así, con todos estos gastos, yo prefiero los pisos de segunda mano, porque ya digo, los de primera mano, los nuevos, son muy caros. Es decir, para alquiler, además, un piso nuevo, los inquilinos, como no es suyo, nunca van a tener el mismo cuidado que tenemos los propietarios de verdad. Entonces, un piso nuevo para alquilar, yo no lo aconsejo para comprarlo para alquilar, un piso nuevo. Ahora, un piso de segunda mano, sí. Un piso de segunda mano que va a salir mucho más barato, sí. Gracias, Chema. Ángel está levantando la mano. Ángel Blanco. ¿Qué piensas de los alquileres turísticos?
digamos Airbnb y demás. ¿Cómo? De los alquileres turísticos. De decirle Los Airbnb. y demás, aunque tienen mal nombre estos días. Pues, bueno, hoy en día eso está fuera, con el coronavirus está fuera de... Está fuera. Hombre, lo que tengo entendido es que las rentabilidades serán bastante altas. Lo que pasa es que los alquileres turísticos es otro mundo. Es un mercado distinto, que tienes rentabilidades más altas, pero también tienes mayor volatilidad. Es decir, no es lo mismo un alquiler residencial, que sabes que te van a pagar, vengan o no vengan turistas, como está ocurriendo ahora, que no viene ninguno. Entonces, la gente que tiene pisos de alquiler turístico, de hecho, está reconvertido en alquiler residencial. Entonces, pues, te digo, ya sería... yo sé, por ejemplo, yo tengo un piso en Barcelona y me ofrecieron alquilarlo como piso turístico. Pero ya te digo, es decir, yo prefiero tener una renta, aunque sea bajo, una renta más estable, que no tener, y menos mal que lo tengo alquilado como inversión, como alquiler normal, alquiler residencial. Si fuese alquiler turístico, hoy en día pues sacaría rentabilidad cero, ¿no? Porque no hay. Entonces, es más volátil, es lo de siempre, ¿no? A más rentabilidad, porque de hecho los pisos turísticos en promedio te dan más rentabilidad que el piso normal, también tiene más riesgo, ¿no? Entonces, pues ya depende de cada uno. Si quieres más riesgo o si quieres simplemente tener unas rentas buenas, no demasiado altas, pero buenas, y que te sirvan para pagarte la vejez el día de mañana. Muchas gracias, Chema, y una charla fantástica. Vale. Bueno, Es que es fantástico, ¿qué quieres que te diga? Es fantástico. Sí, no, son conceptos muy básicos. Yo creo que no he descubierto el oro ni he descubierto nada. Simplemente he ido a enfocar, mi idea era enfocarme en las cosas básicas, ¿no? Cosas básicas como fijarte siempre que compras en el precio que estás pagando y el alquiler que te van a dar. Eso es lo más básico de ahí. Porque ya digo, hay gente que dice, no, ese piso que vas a comprar es una mierda. Es decir, yo prefiero un piso, sí, pero es un piso para alquilar, ¿no? Es un piso para hacer negocio. No es un piso para vivir tú. Para vivir tú probablemente preferirías un ático al lado de la playa. Probablemente no, seguro que preferirías. Pero no es para ti. Un ático al lado de la playa, si es para alquilar, te va a dar una rentabilidad muy baja porque solamente lo alquilas los 2 o 3 meses de verano. Y ya está. Y el resto del año pues es mucho más complicado alquilarlo. Porque la gente está trabajando y no está en la playa. Entonces, hay que tener en cuenta siempre ese factor, ¿no? Que el piso no es para ti, el piso es para sacar una rentabilidad. Entonces, tienes que ver a qué mercado, a quién se lo vas a alquilar, qué alquiler puedes sacar y cuánto vas a pagar por el piso. Entonces, fíjate en esas cosas básicas. Ok. ¿Alguien más? ¿Nada más? Bueno. Yo puedo sí, hablar. Perdón. Adelante, Sí. Conchi. No, es que a mí me parece muy baja una rentabilidad de un 3%, Chema. Yo no sé, pero es que después de todo, no... yo he metido la probabilidad de impago. He metido el coste de gestión. Que tú sabes que cuando adquieres un piso tienes que tener aquí que te... Sí, no, los gastos que has dicho más o menos son esos. Incluso creo que faltaría también el de la posible reforma, porque cuando es un inmueble de segunda mano tienes que gastarte algo de dinero y acondicionarlo. Lo normal es que te tengas que gastar algo, depende del estado que esté. Pero me parece muy baja una rentabilidad de un 3%. No sé, es lo que te dicen los números. Tú fíjate que el precio que he puesto es realista, el alquiler también es realista, o sea que es eso, pero es una rentabilidad neta. Y 3% a mí no me parece tan bajo. Ten en cuenta, mira la alternativa es tener el dinero en el banco que te da cero. El banco ahora mismo te da cero. Y tienes una rentabilidad del 3% y tienes también la ventaja que en el 3% mínimo. Es decir, 3% pero el alquiler te da dolores de cabeza. El banco te da cero, pero no te da dolores de cabeza. Y los dolores de cabeza no están Ya, Conchi, pero yo creo que también Chema ha contemplado, perdona que me meta, en el peor de los escenarios. No, ha dicho que una rentabilidad normal es de un 2 a un 3. Luego ha dicho que por menos de un 3 no entraría. Pero ha dicho de un 2 a un 3, digo yo, que es lo que ha dicho. Históricamente, la rentabilidad del mercado de la vivienda, históricamente, hablo de largo plazo, en Estados Unidos, que es donde más se ha analizado, está en entre un 2 y un 3%. Aquí en España hay pocos estudios, ¿no? Y ya digo, depende mucho del mercado. Aquí hay pocos, pero aquí un inversor no compra para invertir por menos de un 6 o un 7%. Bruto. Bueno, es que ese detalle ya yo creo que es neto, pero ahí ya me pierdo con ese detalle de bruto neto. Si es bruto, vamos a ver. El piso que yo pagué, 20.000 euros, me están dando 300 euros todos los meses, ¿no? Son 3.600. Entonces, en bruto me sale un 18% de rentabilidad. O sea, que es una bestialidad. Pero neto, fíjate, cuando le quitas todos los gastos, cuando le quitas, ya me sale un 6,5. Y compré bien. Es que se está bien, esa rentabilidad.
No, Sí. yo digo 6,5 neto ya está bien. descontando los gastos de comunidad de propietario, los gastos de pues estos porcentajes que has calculado. Pero no sé, es que un 3, yo creo que hay rentabilidades que mucho más. Es que es lo que te dan los números, es decir, es lo que te dan. Es decir, te tienes que mirar Bueno, es lo que te dan en cada base piso. al precio de compra que tú has puesto al final. Y el Sí. alquiler, claro, pero yo creo que hay que buscar inmuebles, que los hay, como tú los tienes, de rentabilidades de entre un 6 y un 7, más o menos. Sí, sí. Pero los Eso hay. es lo que O habría sea, que lo que hay mirar. que hacer es buscar inmuebles que te den ese tipo de Exacto, rentabilidades. exacto. No Ese- comprar pero, pues, por un 3. Esa es la clave. Esa es la clave. Es Claro. mirar en qué mercado, porque los hay. Los hay, de hecho. Hombre, claro que los hay. Y la Los clave, te digo, la hay. clave siempre es comprar barato. Comprar muy barato. Comprar Hombre, claro. o bien de banco o bien de. Pero irte algo. Muchas veces, si compras a precios de mercado, es difícil obtener rentabilidades muy altas. Pero si compras casos muy particulares, ya te digo, el caso que yo he puesto, el ejemplo del piso que compré en mi pueblo, era un piso que se había muerto la madre, que habían 3 hijos que no se ponían de acuerdo y llevaban 4 años con el piso. No lo querían alquilar tampoco. O sea, un piso que le está dando gastos a esta familia, a ellos le interesaba quitárselo cuanto antes y por eso lo vendieron barato. Al precio, yo básicamente fui... Pero hay precios, hay pisos interesantes. Yo el otro día estuve viendo uno que fue por que te llamé por lo del tema de... Y este eran de 52.000 euros, creo que eran 52.000 euros. El alquiler medio se está pagando por ahí por la zona 450 euros. Un barrio bajo, pero tampoco muy residual, cerca del No muy chungo, hospital. sí. No muy chungo. Hombre, hay inmigrantes, viven inmigrantes, pero viven también gente trabajadora, o sea que no, Exacto. no es, por ejemplo, no son las 1.000 viviendas, ¿no? De Alicante, que eso sí que ya es mortal. Pues ese tipo de... Ese es el tipo que estoy sugiriendo. Barrio obrero, barrio de gente trabajadora, gente humilde, pero gente que te paga. No te vas a ir a 1.000 viviendas porque las 1.000 viviendas te destrozan el piso y no te pagan y por supuesto no te pagan y además te lo destrozan y te vas a ir a un barrio de estos marginal. Pero un barrio obrero donde la gente más o menos pague sobre todo que los precios son muy baratos. Ahí barrio obrero o pueblos, te digo, pueblos como la Vega Baja, por la razón que sea, porque hay mucha oferta por lo que sea, los precios son bien bajos. Aquí los precios han bajado mucho. Yo creo que es mejor en pueblos, lo que tú estás sobre diciendo. Por ejemplo, en Elda que los pisos son súper baratos, pero que al final no son barrios residuales, sino al contrario, son barrios muy, muy normales de gente trabajadora normal. O sea, no. Lo que pasa es que los precios son muy baratos, entonces puedes comprar pisos muy baratos y para alquilarlos. A lo mejor no sería para revalorizarse el valor, porque no se va a revalorizar, porque son baratos y cada vez son más baratos, pero sí que para rentabilizarlos en el alquiler. Por ejemplo, más que a lo mejor en capitales, que claro, para encontrar un piso barato, pues tienes que irte a un barrio bajero, que no de lo que es el problema ya de luego hecho, del pago. Elda creo que vi una estadística, era de las ciudades de España con más de 50.000 habitantes, creo que era la ciudad con el metro cuadrado más barato de toda España. Sí, es la más barata. Te puedo decir que es la más barata. Es la más barata. Sin embargo, hay trabajo y la gente trabaja y además hablamos de alquileres de 450 euros más o menos, que son fáciles de pagar. Esos alquileres con esos precios están bien, son razonables. Yo lo vi como una buena opción porque puedes comprar en barrios buenos y no te tienes que ir a Alicante a barrios más residuales, más conflictivos. Exacto. Para encontrar buenos precios de compra. Porque al final el precio en de Elche también hay es muy barrios parecido. obreros. Elche en ese sentido es parecido a Elda. Sé que hay barrios también obreros con precios baratos y con alquileres y un mercado relativamente bueno, ¿no? Un mercado relativamente bueno en el sentido de que es gente que trabajadora, gente que te paga. A eso me refiero. Que es la clave. A eso me refiero, más que capitales, creo que hay poblaciones de 50 a 60.000 habitantes o hasta 100.000 habitantes, bueno, el Chile es más grande, ¿no? Pero de este nivel de habitantes, donde la gente trabaja siendo profesores, por ejemplo, o siendo con trabajos normales, pero las viviendas son más baratas, entonces la rentabilidad es mayor. Creo que es ahí donde se puede encontrar un producto y inmuebles que merezca la pena, porque creo que un 3% es muy poco de rentabilidad para todo el dolor de cabeza que te lleva un alquiler, porque es complicado. El alquiler Chicos, tengo que dejar. Buenas noches. Muchas gracias, yo también, que Chema. se ha hecho muy tarde. Era aquí, están ya charlando. Os quiero. Gracias, hasta la próxima. Bueno. Hasta pronto. Venga, hasta luego.
Bueno, chicos, ¿alguien más? Y yo quería preguntarte, ¿Sí? pero ahora luego si eso, por no molestar más, para que me expliques No, cómo se tiene que hacer bueno, lo del los que mentoring. quedamos aquí estamos porque tenemos tiempo, así que... Ah, perdón. O sea, esto es Para del participar. Ah, vale, del mentoring. Sí, vale, también te puedo Sí, contestar. sí. Y te voy a enviar porque casualmente, fíjate, esta mañana me había dicho mi hija que tiene un amigo no sé qué que en Barcelona y le ha ofrecido lo mismo que tú estás, digo, si eso es el proyecto que tenemos nosotros, pero claro, nosotros gratis, de forma voluntaria, pero ellos lo hacen cobrando. Está muy bien. Luego te voy a pasar el enlace para que le eches un vistazo. No sé hasta qué punto funcionará o no, porque ellos tienen que cobrar, pero es lo mismo. Nosotros lo hacemos gratis entre rotarios, pero luego, más adelante, si funciona entre rotarios, tendríamos que mirar fuera, para gente que no sea rotaria, si esto va bien, pues ahí sí, por supuesto, no. Esto es como una ventaja de ser rotario, es decir, este tipo de consejos y este tipo de... Claro, es muy interesante. Habrá que ir viendo así con el tiempo. Entonces, Sí, ellos ¿cuál es tu tienen como pregunta, varias Conchi? áreas. Eso, ¿qué tengo que hacer para participar? Que yo me gustaría también participar. Es que me Pues iba a ir la semana pasada a tu reunión, pero al final no me pude conectar y te dejo aquí el ahora enlace. que estoy, me explicas lo que hay que hacer. Me mandas el enlace y ahí tienes que cargar tu perfil, ¿no? Digo yo que será. Sí, justamente ahí te registras y hay un vídeo que te puedo pasar. Mira, lo voy a copiar aquí también ya de paso. Hice como una especie de mini vídeo tutorial. Está De un súper bien ese manual vídeo que has pasado. Este es fantástico. y La bueno, ese es un poco de presentación. Hice uno como de presentación tutorial me encanta. y Sí, luego está muy un... clara, la verdad que sí. Me Está muy encanta. clara. Gracias, pues la verdad es que lo hice así en día así bastante. Pues está súper bien. A mí me ha Esteban, gustado ¿te puedo mucho. preguntar algo al respecto? Sí, un segundo. Mira, te he puesto también el enlace a un video tutorial y a un manual en PDF. O sea, por si acaso tienes alguna duda, eso te puede ayudar. O si no, simplemente me escribes y me preguntas y listo, ¿vale? Conchi. Sí, Vale. pero no lo veo que me lo has mandado. En el ¿Dónde me lo has en el mandado? chat, lo he puesto en el chat. Si quieres te lo mando luego por tu WhatsApp. Ah, en el chat de la reunión de ahora. Sí, Ah, vale, si me lo puedes enviar al WhatsApp te lo vale. agradezco, pero si no, Ahora cuando acabemos te lo mando. Sí, vale, perdón, sí, Luis. mejor. Esteban, sí, yo ya entré a la página, me inscribí, me parece supremamente interesante. Me llamó mucho la atención que al terminar, antes de guardar el formulario, aparecen unos proyectos a escoger, de policía, emergencias, algo así. ¿Eso qué tiene que ver? Unos proyectos cuando, a lo mejor quiere decir las áreas de especialización como finanzas, marketing, ¿eso quiere decir? Porque de policía no me suena. Sí, es que yo lo llené completo respondiendo todas Ajá. las preguntas que había ahí, pero me llamó la atención, era los proyectos, cómo o sea, cómo se los seleccionan, o sea, uno selecciona proyectos en los cuales vaya a participar o de acuerdo a las necesidades lo van contactando a uno. Vale, buena pregunta. A ver, en principio, esta plataforma es para que cualquier persona pueda ir dentro de Rotary, en principio, y pueda buscar si está buscando, por ejemplo, necesita consejo en marketing, pues busca en el buscador de miembros, marketing y quizá algún dato más, ¿no? Que sea relevante, a lo mejor específico de algún país o, bueno, etcétera. O marketing online específico, etcétera. Entonces, entra al perfil, contacta a esa persona, ya sea por mensaje privado a través de la plataforma misma o si el perfil ha puesto su enlace a alguna red social o el WhatsApp, pues le puede contactar a través de ello y quedan para tener pues una sesión o más en el que le cuenta, etcétera. Y luego se puede dejar un testimonio, una referencia, una valoración en cada perfil, para que así la gente cuando entra de nuevo a ese perfil pueda ver no solo su descripción que él mismo se hace, sino también lo que otros dicen de él, ¿no? Vale, eso digamos individualmente. Luego, esto estamos empezando, entonces todavía, bueno, pues lo que vaya surgiendo un poco, ¿no? Pero otra idea que sí que yo tuve es que se puede hacer por proyectos. Es decir, por ejemplo, un club de Rotaract está trabajando en un proyecto específico y necesitan, pues eso, consejos en marketing y también en finanzas, etcétera. Entonces, entran a la plataforma y pueden buscar a mentores que les ayuden en ese proyecto específico. Y luego hay una cosa que son grupos, que es muy parecido a los grupos de Facebook, que cualquiera puede crear un grupo y se pueden crear grupos
específicos de un proyecto, por ejemplo. O se puede crear un grupo de aficionados del esquí, no sé. Pero bueno, en principio está un poco pensado para eso, para que si se crea un proyecto común, en la misma plataforma se puedan poner en contacto, escribir todos los mensajes como si fuera un grupo de Facebook. Pero bueno, también está abierto, digamos, a otros modelos. O sea, lo que tú propones, ¿qué idea más o menos tienes en mente? No, es que de hecho en mi club tenemos diferentes proyectos en todas las categorías pues, de Rotary. Entonces se me ha sido muy valioso porque llegado el caso que necesitamos un experto en aguas, por decir algo, entonces entrar ahí y buscarlo. Sí, en principio eso, pues eso, se puede, de momento hay poquitos usuarios, se irá incrementándose el número poco a poco, pero puedes ir al área de miembros y buscar, pues eso, aguas. No sé, en el buscador, si quieres te lo muestro aquí, mira, te lo voy a compartir la pantalla. Aquí. Pues mira, entro con un usuario así que tengo de test y entro aquí en el área de miembros y aquí puedo buscar directamente pues por alguna de estas áreas que están, digamos, ya concretas, ¿no? Por ejemplo, marketing, y doy aquí a search y me aparecerán solo los perfiles que saben de marketing. O puedo buscar aquí aguas, en este aguas. Entonces no sé si me aparecerá alguien porque pues con esa palabra clave de momento no tenemos a nadie. Pero bueno, es un poco esa sería la manera de proceder. Y luego aquí tienes varias pestañas. Aquí están todos los mentores. Voy a limpiar esto. Aquí están todos los mentores. Aquí están los mentores que están disponibles. Estos son los que quizás están disponibles, que a lo mejor, bueno, depende de cómo les pille en ese momento, puede que sí, puede que no. Lo han indicado aquí como puedo estar disponible. Luego hay otra pestaña que de momento no hay nadie, por eso no sale la pestaña, que es no estoy disponible. Si a lo mejor en una época que tienes mucho trabajo, pues te pones como no disponible y así que para que nadie te contacte y ya está. Y luego estos son los buscadores, los otros usuarios, los que no son mentores, ¿no? Tengo puesto como advice seekers. Bueno, pues perfecto, excelente. Están ahí para buscar pues ese consejo. Y aquí esta otra pestaña es de mis amigos, pues estos los que tú te has puesto como amigo para tenerlos más, como en Facebook, ¿no? En otras redes sociales. Correcto. Para tenerlos ahí Sí, más a mano. correcto. ¿Vale? Está muy bien. Bueno. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ya está. ¿Alguna cosilla más? Esteban, yo pienso que deberíamos poner más adelante que los mentoring que hacemos son gratuitos. Porque no se ve suficientemente y a lo mejor la gente se puede pensar que son de pago. Bueno, sí, es verdad que puede ser que la gente no, como no lo ve explícitamente, habrá que ponerlo de alguna manera. Sí, claro, yo entiendo que al estar todos siendo rotarios, pues es algo voluntario, pero sí es verdad que a lo mejor puede dar lugar a confusión y habría que especificarlo. Así que me apunto aquí y para de alguna manera, no sé, ponerlo en algún sitio. Sí, yo pienso que sería interesante si hay mentoring que están de pago, nosotros tenemos que poner eso adelante, que son gratuitos, mentoring gratuitos. Que damos de nuestro tiempo, de nuestro saber, de nuestra experiencia, gratuitamente para ayudar a otros. Es puro servicio. Vale. 100% gratuito. Pues lo indicaré de alguna manera en la web, en el vídeo quizá también debería mencionar algo de eso. Bueno. Ok, gracias, Lu. Bueno, pues son casi las 9:30 en España, así que yo creo que estamos todos, ¿no? Nada más, chicos. Bueno. Un besito. No, Esteban, una pregunta. Adelante. Perdón. Una pregunta, yo entré tarde, saludos a todos. Beatriz Ortega. ¿Manejan ustedes allí en España, acá le llaman housing, en donde los chicos comparten una vivienda? La verdad es un excelente área de oportunidad en el tema de alquiler, porque los jóvenes ya prácticamente no rentan un departamento completo, ya sea porque están estudiando, ya sea porque el trabajo lo quieren más cercano en alguna zona, y es un buen negocio.
Eso lo hice durante 5 años como cuando era estudiante. Aquí en España casi todos los estudiantes lo hacen. Y alquilamos, por ejemplo, curiosamente, una de las personas con las que compartí apartamento durante 4 años fue José Antonio Cámara, que era rotario en nuestro club. O sea que es el secretario del club. O sea que es bien común que te juntes entre 3 o 4 estudiantes de ahí y compartas un apartamento porque es muy caro tener un apartamento uno mismo. Entonces, es muy común en España. Sí, pero hay 2 opciones, una en donde tú decides y alguien retoma el alquiler y otra en donde tú diseñas de tal manera o adaptas de tal manera el departamento en donde se pueda compartir y tú lo seccionas, como cuando rentas un despacho para varios médicos o varios contadores, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los servicios se comparten, pero es muy buena, es excelente área de oportunidad en cuanto a negocio en arrendamiento. Sí, así lo hacen algunas personas, efectivamente, dividen un sitio en varias habitaciones que sean más o menos independientes, a lo mejor comparten el salón o incluso el baño, pero sí lo hacen muchas personas esto, el habituar una vivienda para que la gente pueda vivir prácticamente independiente o compartir alguna zona común y así sacarle más rentabilidad. Y Así luego, es. por otra parte, pues hablando de estudiantes, pues lo que hacen muchos estudiantes, pues alquilan, a lo mejor uno de ellos se hace, digamos, responsable o más de uno de pagar todo y digamos, suelen buscar en el boca a boca, en la misma gente de la universidad, etcétera, encuentran a otra gente que pague una habitación de cada sitio. O, por ejemplo, yo antes que vivía en Liverpool, pues hay un grupo de Facebook que se llama Españoles en Liverpool y muy frecuentemente la gente le ponía, oye, que mira, que tengo una habitación libre aquí en mi apartamento y tal. Y la gente buscaba por Facebook a inquilinos o incluso gente ponía, estoy buscando una habitación por el centro y la gente le escribía y decía, pues mira, tengo una disponible. O sea que eso muchas veces se mueve por boca a boca entre particulares. Pero desde el punto de vista del negocio, efectivamente, pues eso, hay gente que lo habitúa para que se haga así. Exacto. Ok. Saludos. Un saludo. Gracias, Beatriz. Ok. Bueno, chicos, pues sí. Fantástico. Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos, chicos. Un Mandaremos besito. el vídeo Cuidaros. lo vamos a Buenas subir el vídeo en noches. YouTube y lo pondremos el link en el enlace del proyecto de Redamentory. Y bueno, Chema seguramente lo distribuye por ahí por otro grupo de WhatsApp, así que bueno, cualquier cosa, aquí estamos si tenéis alguna duda. ¿Vale, chicos? Gracias, buenas Venga. noches a todos. Chao. Bye. Un abrazo. Buenas Adiós. noches. Gracias. Good night. Gracias, Chema. Bueno.